Il faut juste 1000 francs, pas seulement. Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, va. Oh, merci. Mais en principe, c'est ta mère qui paie ça. Où sont passés les ciseaux? Où sont passés les ciseaux? ¿Reconoces este diálogo? Probablemente lo hayas visto en algún meme o en alguna publicación en redes sociales. Es un diálogo perteneciente a la película Los 400 golpes, del cineasta François Truffaut. Los 400 golpes, o, en su idioma original, Les 400 coups. es una película perteneciente al movimiento cinematográfico de la Nueva Ola Francesa, también conocida como Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague es un movimiento cinematográfico que surge a finales de la década de 1950. Establece una comparación entre el escritor de libros y el director de cine, surgiendo así lo que más adelante se conocería como cine de autor. La estética de la Nouvelle Vague se caracterizaba por su espontaneidad, con grandes dosis de improvisación, tanto en el guión como en la actuación. Uno de los máximos representantes de este movimiento cinematográfico fue François Truffaut, un joven director de cine que impulsó a la nueva ola francesa gracias a su primer largometraje 400 golpes, filmado en 1959. El estilo de Truffaut está fuertemente marcado por su infancia. François tuvo una infancia difícil, no conoció a su padre y su madre no le prestaba demasiada atención. Desde muy pequeño tuvo una gran fascinación por la lectura y el cine. A los 14 años dejó sus estudios, sobrevivió con pequeños trabajos y un año después fundó un cineclub, pero por problemas económicos fue enviado a una correccional por su padre adoptivo. François fue sacado de la correccional gracias a André Bazin, crítico de cine al que había conocido previamente en otros trabajos. Bazin fue una vital referencia para Truffaut, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a él, François empieza a trabajar como redactor y más adelante escribe críticas para una revista de cine francesa. Es aquí donde, influenciado por el estilo de Bazin, François publica un artículo que plantea los cimientos de lo que más adelante sería la base de la Nouvelle Vague. Su infancia está reflejada en muchas de sus películas. La más importante fue Los 400 golpes, una película que se basa en momentos de su niñez y considerada como una de las primeras obras de la nueva ola francesa. Los libros, la literatura y su afición por la lectura son elementos recurrentes en las producciones de este director francés. Truffaut afirma: si hay relaciones entre mis filmes fue en contra de mi intención. Yo hago todo lo posible para crear filmes distintos entre sí. Así pues, sus trabajos abarcan un amplio abanico de géneros y temáticas, que van desde el relato policial, la ciencia ficción, el thriller, el melodrama y más. Sus dos películas más importantes pertenecientes a la nueva ola son Los 400 golpes y La noche americana, película en la que se narra la situación de un director de cine que debe grabar una película. Es como hacer cine dentro del cine. Este film es protagonizado por el mismo Truffaut. En fin, me gustaría hacer un comentario sobre una de las escenas que más me gustaron de la película Los 400 golpes, la escena en la que el personaje principal es llevado a la correccional. Por un instante lo sientes humano, lo sientes real. Por un momento te das cuenta de que en verdad es un adolescente abandonado, no tiene padre, su mamá no muestra interés en él, nadie supuso que su padrastro lo metiera en una correccional. Es como un objeto que vas y lo dejas en algún lado, luego lo mueves, lo cambias de lugar, te vas y lo vuelves a recoger. Doiner se da cuenta que en verdad está solo y que a nadie le importa lo que hagan con él. Y el rostro es de resignación y aceptación de esa realidad. Finalmente se da cuenta de cómo son las cosas, finalmente es consciente de su situación.